La caída de Maduro en Venezuela y sus implicaciones en el precio del petróleo y en las bolsas. Mi nombre es Jimmy Rocha y en Técnicos Infundamentales en el video de hoy vamos a revisar qué puede pasar con el precio del crudo y la bolsa teniendo en cuenta la reciente situación en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro. La reciente situación en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro podría tener unas implicaciones importantes en los mercados, especialmente en el precio del petróleo y posiblemente en las bolsas. Para tratar de pronosticar lo que puede ocurrir en los próximos días y meses, sin embargo, aún es bastante prematuro, pues si bien el presidente Trump afirma que los Estados Unidos van a tomar el control de Venezuela y se entiende de su industria petrolera, aún no es claro si esto ocurrirá. Y si finalmente esto ocurre, ¿cómo sería esta posible transición? Y en este proceso, la figura de Delcy Rodríguez es preponderante, pues ya ha sido nombrada como la nueva presidenta por el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela. Es decir, la señora Delcy Rodríguez es la actual mandataria en Venezuela y es quien dirigirá este país en diferentes escenarios posibles. Si bien el objetivo de este video no es profundizar en el tema político, el desarrollo de una posible transición será lo que finalmente defina cómo incidirá la actual situación en Venezuela en el precio del petróleo y en las bolsas. Por una parte, desde Washington se afirmó que la señora Delcy Rodríguez colaboraría con el gobierno de los Estados Unidos en una posible transición. Esto aún no está tan claro, pues las declaraciones de la actual presidenta van en la dirección opuesta, afirmando que Nicolás Maduro fue secuestrado y que Venezuela es un país soberano. Bajo esas declaraciones se tienen entonces dos escenarios posibles, en donde si bien existe la probabilidad de que por debajo de la mesa la señora Delcy Rodríguez sí esté colaborando con el gobierno norteamericano y busque en cierta manera ir de manera gradual cediendo ante las pretensiones de Trump, también es posible que esto no sea cierto y que la señora Delcy siga siendo fiel a la causa chavista más radical. Pero incluso, asumiendo que la actual presidenta Delcy Rodríguez sí esté del lado del gobierno norteamericano, surgen varias posibilidades. Por un lado, que la actual presidenta logre convencer a la alta plana del nuevo gobierno y a las fuerzas militares venezolanas de ceder ante las pretensiones de los Estados Unidos, aún está por ver. Pero también está la posibilidad en donde los sectores más radicales del chavismo vean la posición de la señora Rodríguez como una traición a la patria y busquen rápidamente su destitución. Sin duda alguna, detrás de estas decisiones aparecen figuras claves como la de Diosdado Cabello y el comandante de las fuerzas militares Vladimir Padrino, quienes puede que tengan reservas sobre la lealtad de la señora Rodríguez y estarán muy atentos a las decisiones que se tomen. Pero tampoco hay que olvidar que en la captura de Maduro la resistencia al ejército venezolano fue prácticamente nula y este es un elemento que genera también algunas dudas. Pero para no seguir profundizando en el tema político que no es el fin del video, finalmente lo importante es tratar de dilucidar de qué manera y con qué premura los Estados Unidos logren el control del gobierno de Venezuela, de sus fuerzas militares, el control territorial y de la industria petrolera. No hay que olvidar que el presidente Trump descartó inicialmente que fuera Edmundo González y María Corina Machado quienes tomaran el control del gobierno. Trump entonces lo que busca aparentemente es controlar el territorio venezolano con una figura local que funja como presidente o presidenta, pero que siga las instrucciones desde Washington. Y esa figura por ahora parece ser Delcy Rodríguez. O en otro escenario es posible que se requiera una mayor ofensiva militar. Pero todas estas diferentes alternativas nos dan opciones para que la bolsa se mueva de diferentes formas. Si Trump logra rápidamente aceptar que desde Caracas se acepten las condiciones que imponen los Estados Unidos, en donde las empresas norteamericanas prácticamente podrían ingresar libremente en Venezuela y en donde se reanudan rápidamente las exportaciones de crudo, se podría tener un escenario inicialmente de una pequeña caída en los precios del petróleo, pues finalmente las exportaciones de petróleo en Venezuela actuales son marginales y no llegan al 1% total del mercado. Pero si por el contrario esta situación no ocurre y la señora Delcy Rodríguez no cede a las pretensiones desde Washington, o si el sector más radical del chavismo derroca a la señora Delcy, al observar que la nueva presidenta sigue instrucciones desde Washington, la situación podría cambiar
y el petróleo tenía un aumento importante. Pues esto llevaría a que los Estados Unidos tengan que de nuevo coordinar nuevos ataques militares, que podrían llevar a un recrudecimiento bastante importante de un conflicto de mayor escala, que llevarían a que las exportaciones de petróleo desde Venezuela tengan un periodo prolongado de interrupciones. Ahora bien, estos son escenarios a corto plazo, pues es importante tener en cuenta que ante una eventual estabilización de la situación política en Venezuela, la recuperación total de la producción de crudo cercana a los 3 millones de barriles podría requerir incluso una década en conseguirse. Si se cumplen por completo las pretensiones de Trump, algunas compañías petroleras norteamericanas se podrían ver bastante beneficiadas, pues no hay que olvidar que las demandas de las compañías norteamericanas por las llamadas expropiaciones en el pasado ascienden a más de 12.000 millones de dólares. Entre las más beneficiadas se encuentran ConocoPhillips, que tienen demandas por cerca de 10.000 millones de dólares, y Exxon, con demandas por más de 1.600 millones de dólares. No es gratuito que en la jornada del viernes las acciones de Conoco hayan subido un 3,3% y las de Exxon un 2%. Serían entonces varias las empresas norteamericanas del sector energético que inicialmente se beneficiarían si se cumplen los planes de Trump, en donde los norteamericanos lograrían el control de Venezuela y de su industria petrolera. Pero ojo, no hay que dejar de lado los actuales precios del crudo, en donde para algunos analistas no sería tan llamativo invertir en producir un crudo presado en un lugar altamente inestable políticamente con los precios actuales. Chevron también podría aumentar sus volúmenes de producción, pues ya cuentan con experiencia en la zona. Otras compañías que se verían beneficiadas serían Schlumberger, que logró subir el viernes casi un 5%, pues sería clave en procesos de perforación, reacondicionamiento de pozos, el levantamiento artificial y la rehabilitación completa de los campos. Halliburton también sería una compañía que podría beneficiarse, además de Baker Hughes, como proveedores de turbinas, compresores y equipos de midstream que son necesarios para reiniciar los sistemas obsoletos. Weatherford sería una empresa que podría aportar en el levantamiento artificial en la intervención de pozos de petróleo pesado que han sido desatendidos durante un buen tiempo. Son entonces varias las empresas norteamericanas que se verían beneficiadas y según los anuncios de Trump, lo que se buscaría inicialmente es aumentar la producción para recuperar las inversiones hechas por las empresas y posiblemente para compensar las demandas por las expropiaciones del pasado. Hay otro efecto positivo para el mercado y sería el relacionado con el tema inflacionario. Pues para nadie es un secreto que Trump busca sostener un petróleo barato, cercano a unos $60 por barril, pues como ya lo hemos visto en otros videos, se busca a toda costa lograr que se reduzcan las tasas de interés y para esto sostener el precio del petróleo controlado es fundamental. Y acá entra en juego tal vez el elemento más importante en materia estratégica y son las reservas de Venezuela de petróleo. Para algunos analistas, las reservas de la cuenca del Permian en los Estados Unidos han venido declinando y se espera que la producción alcance su techo en el 2027. Esto implicaría finalmente que la producción de shale de los Estados Unidos comenzaría a caer a partir del año 2027. Y esto tiene varias implicaciones importantes, pues por un lado, en cierta medida, de manera gradual, los Estados Unidos podrían perder, en cierta manera, su independencia energética en un contexto de relaciones tensas con Rusia y en una guerra comercial con China. Y es acá donde entra en juego el factor geopolítico, pues no hay que olvidar que una parte importante de las exportaciones actuales de crudo de Venezuela iban dirigidas a China. Con las actuales tensiones con Rusia y ante un eventual conflicto con Irán, para los Estados Unidos es clave contar con una fuente de suministro de crudo sostenida en caso de tener una reducción en la producción en territorio norteamericano en el futuro y teniendo en cuenta la cercanía geográfica y el posible menor potencial militar, Venezuela es la nación más fácil de controlar. Ahora bien, teniendo en cuenta una visión más a largo plazo, hay que considerar que si bien a corto plazo la producción de crudo de Venezuela al aumentar generaría mayor presión sobre un mercado con sobreoferta, esto sería parcialmente en este año y para los siguientes años la situación podría cambiar. Pues como ya lo revisamos, la producción en los Estados Unidos podría comenzar a caer a partir de 2027
y es clave para los intereses de Trump sostener un precio del crudo cercano a los $60 que permita tener la inflación controlada y contar con grandes reservas y un suministro adicional de petróleo asegurado y controlado desde los Estados Unidos. En caso de llevarse el plan al pie de la letra, sería una buena noticia para el mercado, pues se reducirían las presiones inflacionarias y se lograría que la Fed reduzca incluso en 2 ocasiones o más las tasas de interés para este año. Esto sin duda sería un aliciente para que la bolsa siga subiendo, aunque sin desconocer que para algunos los múltiplos actuales son bastante exigentes. Por otra parte, no hay que olvidar que el desarrollo de la inteligencia artificial requiere grandes cantidades de energía, en donde el gas natural es fundamental. Por lo tanto, con el plan del Trump, las empresas del sector de la inteligencia artificial también podrían garantizar el suministro de gas a unos precios bastante bajos. Otros sectores que se favorecerían ante un escenario de reducción de tasas serían el de la construcción y el de las llamadas small caps o pequeñas compañías. De esta manera, si bien a corto plazo el mercado puede reaccionar con cierta incertidumbre, en caso de llevarse a cabo los planes de Trump, puede que la situación sea una buena noticia para la bolsa norteamericana y las acciones de empresas energéticas, incluso para las empresas del sector de la inteligencia artificial. Pero por otra parte, en caso de no llevarse a cabo el plan de Trump como se espera, la situación podría cambiar, pues las exportaciones de crudo de Venezuela se verían frenadas, afectando de manera marginal el precio del petróleo a corto plazo. Pero a largo plazo las implicaciones pueden ser negativas, pues los americanos no tendrían una fuente de petróleo confiable en caso de que comience a caer su producción a partir del año 2027, lo que además provocaría el aumento del precio del petróleo, llevando a presiones inflacionarias importantes que afectarían las previsiones de reducción de tasas por parte de la Fed, cambiando además el panorama con respecto a las empresas energéticas norteamericanas, que no lograrían los recursos de sus reclamaciones y demandas ni un aumento en la producción. Finalmente, y como conclusión, un punto clave será lo que ocurra en las próximas semanas y meses, en donde se dilucidar si finalmente Trump logra llevar a cabo sus planes o si por el contrario el chavismo radical con el apoyo de Cuba y otros países logra frenar las intenciones norteamericanas con una resistencia interna o una posible ocupación norteamericana. Por supuesto que en este análisis estamos dejando de lado una buena parte del componente político que está de por medio y sin desconocer que el régimen de Maduro provocó y ha seguido provocando un inmenso daño en la población de Venezuela, en su economía y en toda la región, que posiblemente se ha visto afectado por los recursos que han ido a financiar campañas políticas afines ideológicamente a cambio de un apoyo político. Pero eso ya sería tema para otros canales y para un análisis más de tipo político que no es el fin de este canal.